Vamos. Dale. Bueno, muy bien. Entonces vamos a hablar en este ítem de las cardiopatías congénitas, pero, como dice ahí, con hipoflujo pulmonar. Es decir, ¿qué es lo que hay? Hay una obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho. Perfecto. ¿Cuál va a ser la presentación clínica? Generalmente se dan en el lactante o en el recién nacido. ¿Tá? La principal manifestación clínica va a ser la cianosis, pero también puede cursar con insuficiencia cardíaca sola o asociada a cianosis, y también pueden haber soplos, obviamente, pero la principal manifestación clínica es la cianosis. O sea que siempre que veamos un lactante con las características de cianosis, sobre todo a nivel de mucosas o el surco nasogeniano peribucal, no podemos Cianosis peribucal en el recién nacido es lo más común. Exactamente, entonces el paciente de arriba tiene una cianosis bien importante. Entonces no puedo considerarlo que eso es porque nació medio moradito. Pero el de abajo es normal, digamos. El de abajo no te podés quedar tranquilo porque es cianosis peribucal, lo tenés que estudiar. ¿Sí? Es una cianosis central, no es una cianosis periférica. ¿Ah? Recordémonos que cianosis es la coloración azulada de piel y mucosas cuando la hemoglobina reducida supera los 3 gramos por ciento o 3 miligramos por decilitro. Y lo vamos a clasificar en central o periférica de acuerdo a central. Hay una desaturación de la sangre arterial, es decir, la sangre no se está oxigenando a nivel pulmonar, la bomba cardíaca no está llevando flujo al pulmón y no está habiendo oxigenación de la sangre arterial. En cambio, la periférica tiene que ver con un enlentecimiento circulatorio típico del neonato, que tiene acrocianosis. ¿Está? Pero la mucosa oral peribucal es normal. Y es una urgencia en el recién nacido o en el paciente lactante establecer cuál es la causa de esa cianosis. Se cierra el ducto. Totalmente. Tenés entonces un Por eso es una tiempo urgencia. de acción que es lo que lo convierte en urgencia. Entonces, yo sospecho una cianosis, veo inmediatamente la saturación por oximetría de pulso es menor a 90 y el gol estándar es el gas arterial, o sea que la PO2 arterial es menor a 50, tengo que descartar una sepsis neonatal, hipertensión pulmonar, patología pulmonar primaria que me genere trastorno de la hematosis, la hipoglucemia en el recién nacido y las acidosis metabólicas. ¿Qué vamos a hacer ante una crisis de cianosis en un lactante o en un recién nacido? Placa de tórax para ver que no haya patología pulmonar visible, una neumonía, ¿sí? Una membrana hialina en el caso del recién nacido que me esté dando la hipoxia y la cianosis. Y un test de hiperoxia para determinar si es una cardiopatía congénita cianosante o no. ¿Tá? Entonces, si no mejora con oxígeno al 100%, yo tengo una sospecha fundada de cardiopatía congénita con hipoflujo pulmonar o cardiopatía congénita cianosante. Tengo que hacer un ecocardiograma urgente para determinar la estructura y cómo es el circuito. Prostaglandina urgente para evitar el cierre ductal, porque hasta que yo demuestre lo contrario es ductal dependiente. Sí, seguro. En el orden de prioridades le pones la prostaglandina. Pones la prostaglandina, después haces todo lo demás. Sí, totalmente. En orden de prioridades es así. Prostaglandina, después lo llamas al cardiólogo. Sí, seguro. Y la derivación al centro que tenga cirugía cardiovascular. Pero es cierto, es verdad, es bien la observación de la Nati. Atiendo al paciente. Pongo la prostaglandina. Porque nada me sirve el eco si se me cierra el ducto. Incluso si no llego a hacer test de hiperoxia porque no me dan los tiempos, no me demoro. Sí, pero hay chicos que aguantan bastante. Sí. No sé, 48 horas, 72 horas. El ventrículo único que guardado con una vez fue Vanilla ahí el francés y todo. Me dijo, no le pongan todavía prostaglandina, 72 horas, el chico de prostaglandina. Depende de la edad, depende si tiene más de 30 días o menos de 30 días. Los neos. Claro, los neos. Pero se van.
hay casos extremos. Nosotros hemos visto casos en la cardio de, por ejemplo, un chico que vino derivado del interior, medicina naturista, con un médico naturista de esos que están acá perdidos en la montaña, que lo trataba con unas gotitas, decía ser médico naturista. O sea, ¿cuántos días tenés? Bueno, sabes, no. tenía 3 meses. Lo venía tratando por una cianosis peribucal desde el nacimiento y el chico tenía un falo. Con gotitas. Claro, pero era un médico que no sabes si realmente era un médico. Él se hacía pasar por médico homeópata. Porque era un falot, por eso sí, pero hizo una crisis de infundibularis y el chico se falleció. O sea, no tengo nada contra la homeopatía, soy pro homeopatía, a lo que voy. Juicio médico, criterio clínico. Valoremos al paciente como un todo y no seamos obstinados con un solo tratamiento. Pero en resumen, ¿qué te quiero decir? Hemos visto chicos grandes con crisis de cianosis por un falot que a lo mejor era rosado, de ser un falot leve, que ha ido falotizando el ventrículo derecho hasta que se obstruyó. Bien, ¿cómo estudiamos la cianosis? Saturametría menor al 90%, test de hiperoxia. Si le tomo un gas test de hiperoxia, lo pongo con oxígeno al 100%. ¿Sí? Si la PO2 es menor a 70, yo confirmo mi sospecha de cardiopatía congénita con el flujo pulmonar. Si tengo más de 200, descarto. Y si tengo un gris, bueno, cardiólogo amigo, que me haga un ecocardiograma, la cabetora, soplo, ver qué es lo que está pasando, ¿sí? Bien, ¿cómo estabilizamos al paciente cianótico? Y acá viene el orden de prioridades. Prostaglandina, si hay distrés o shock cardiogénico, sí hay, no, ahí está mal redactado, sí hay distrés o hay shock cardiogénico, considerar ARM. Vías venosas y arterial, si es un neonato las umbilicales y si no, si es un lactante mayor, las vías centrales. Nutrición parenteral para evitar la isquemia y la NEC asociada al robo diastólico que puede haber por el ductus. Y el uso racional de líquidos inotrópicos, porque yo con líquidos le puedo generar mayor shock cardiogénico, ¿sí? Y si no tengo el inotrópico adecuado también puedo empeorar el cuadro. O sea, probablemente lo que necesite sea solamente la prostaglandina. Y 80 por kilo, o sea, y reducirle... Sí, 70-80 metros cuadrados. ¿Por metro cuadrado se hace también en un neonato chiquitito? Por metro cuadrado, sí. ¿Cuáles son las indicaciones entonces de prostaglandina? La transposición de grandes vasos, las cardiopatías congénitas con circulación sistémica ductal dependientes, y ahí tenemos la coartación aórtica severa, la interrupción del arco aórtico y la estenosis aórtica crítica. Después tenemos las cardiopatías congénitas con circulación pulmonar ductal dependiente. Y tenemos la atresia pulmonar, la tetralogía de Fallot y el Epstein neonatal. ¿Sí? Esas yo no me voy a detener en cada una porque esto se va a hacer denso y largo. Búsquenlo en el libro de cardiorrecuperación. La dosis de prostaglandina, tenemos una dosis de inicio, la vamos titulando hasta que salimos de la crisis de cianosis y después un mantenimiento de 0,01 a 0,1 microgramos kilo minuto. Normalmente es la dosis que se usa. ¿Cuánto? 0,01. ¿Sí? Puedes llegar hasta 0,1 como dosis de mantenimiento. Algunos hacen la carga inicial del inicio y algunos inician directamente con el mantenimiento. Precauciones que tenés que tener, bueno, un adecuado monitoreo, eventual ventilación mecánica, vías periféricas o centrales seguras, porque genera hipotensión, arritmias, bradiotaquiarritmias, fiebre, convulsiones y rash. Pero ¿cuál es lo más importante? Hipotensión y arritmia, y genera apneas. También genera apneas. El manejo de la crisis de cianosis es con oxigenación. Acordémonos que en los pacientes cardiocríticos, las expansiones son a 5
a 10 por kilo. ¿Por qué? Porque tenemos ventrículos que son poco complacientes, que tienen una reserva cardíaca muy baja. Entonces, 20 por kilo yo le puedo empeorar la cardiopatía, le puedo empeorar el shock cardiogénico, puedo tener un ventrículo que no se está contrayendo adecuadamente, entonces tiene poca complacencia, tiene poca contractilidad, yo empeoro la situación clínica del paciente. Entonces empiezo con volúmenes pequeños, 5 por kilo o 10 por kilo. En el caso de la crisis de cianosis hago sedación con morfina, 0,1 a 0,5 miligramos kilodosis, o fentanilo, 1 microgramo por kilo. Posición genopectoral o la famosa plegaria mahometana. Puedo recurrir a fenilefrina y esmolol para disminuir la crisis infundibular. Normalmente, oxigenación, posición genopectoral, morfina y la prostaglandina. Y normalmente con eso andamos bien y actuamos, hicimos lo correcto y el paciente llega a la cardiocirugía de urgencia, que ya vamos a ver cuáles son los dos grupos grandes de cirugías que hay. Tenemos una cirugía de urgencia para el hipoflujo pulmonar y después la correctiva, que va a depender de la cardiopatía específica que tenga. ¿Está? Pero la cirugía de urgencia va a ser el VT shunt o Blalock-Taussig. VT es BT, Blalock-Taussig shunt, que lo que va a generar es una cirugía de urgencia para sacar al paciente de esta crisis de hipoflujo pulmonar. Originalmente se usaba la de descender la arteria subclavia hacia la rama pulmonar. Originalmente entonces Blalock-Taussig se baja la subclavia a la rama pulmonar y se liga el otro extremo. Esa es la original. Hoy lo que se hace es el Blalock-Taussig modificado. Por un tubo. Se pone un tubo de Gore-Tex de arteria subclavia a rama de la pulmonar, ¿sí? Y tengo un flujo pulsátil y yo lo que tengo que controlar es la permeabilidad de esa anastomosis. Aorto pulmonar en el caso de que necesite descargar flujo. Y la Blalock-Taussig modificada lo que hace es, en vez de utilizar la sección de las subclavias y el descenso con anastomosis, lo único que hace es poner un tubo de Gore-Tex de arteria. ¿De un solo lado se hace? Se puede hacer de un solo lado o de los dos lados, depende del paciente, de la necesidad del paciente. Normalmente se hace del lado derecho. Si el flujo es muy severo, a veces se hace bilateral. Se pone el tubo de Gore-Tex entonces, que va de subclavia a arteria, a rama pulmonar. Se deja una fenestra, un pequeño shunt que sirve como descarga. Entonces, si yo tengo demasiado hiperflujo, descarga a la aorta, ¿sí? Descarga la aorta como desagüe. Entonces no tengo hiperflujo pulmonar secundario al Blalock. ¿Está? Lo mismo allá. Y se llama modificada justamente por eso. Por la no anastomosis vena con los mismos vasos, sino que usan una prótesis de Gore-Tex. Bien. ¿Qué tengo que tener en cuenta en el postoperatorio? O si recibimos un paciente con una Blalock-Taussig, se interna un paciente con que tiene una VT shunt, un paciente, un lactante de un mes que tiene un VT shunt hecho en la etapa neonatal, ingresa por cualquier cuestión a la terapia, que puede ser respiratorio o demás. Entonces yo tengo que saber que ese paciente debe saturar 75 a 85%. Ustedes saben que si yo le aporto oxígeno a un paciente, ¿qué le genero a nivel pulmonar? Si tuvo hiperoxia, liberación de radicales. No, a nivel de flujos. Ahora vamos a empezar a hablar de flujos, de balanceo de circulación. Vas a ver que después vamos a hablar concretamente. Acuérdense que la CO2 vasocontrae, genera hipoxia y vasoconstricción. Sí. Acuérdense que el CO2 da vasoconstricción y
hipóxica. Y el oxígeno da vasodilatación. Entonces, si yo a un paciente cardiópata que tiene hipoflujo pulmonar le aporto demasiado oxígeno, o con hiperflujo yo le aporto oxígeno, le aumento el flujo pulmonar, le encharco el pulmón. ¿Está? Entonces, un paciente con una cirugía de Blay Taussig tiene que saturar entre 75 y 85% para no tener un flujo pulmonar excesivo. ¿Está? O sea que si yo lo tengo en la terapia saturando 80, no me tengo que desesperar. No le tengo que poner oxígeno. Sí. Pero no le pongo, o le pongo un 21%. Lo pongo con, oxígeno bajo, le hago una cosa de por eso, un 21%, un flujo de aire ambiente. ¿Está? Incluso cuando lo embuceo sin oxígeno. ¿Se entiende, no? Sí. Lo que yo tengo que evitar es aumentar la vasodilatación y el flujo pulmonar. El hiperflujo. Justamente tengo un paciente con hipoflujo que yo trato de normalizarle el flujo pulmonar. No aumentárselo en exceso. Por eso tiene una fenestra para que en el caso de que funcionalmente el VT shunt aumente, drene hacia aorta y no le sobrecargo el pulmón con la Blay Taussig. Entonces, mi objetivo de saturación va a ser ese, 75 a 85%, 90 como mucho. ¿Tá? El objetivo de flujo pulmonar y sistémico, yo tengo que, el objetivo es buscar una relación 1-1, un QP-QS de 1, un flujo pulmonar y un flujo sistémico iguales. O sea, que haya el mismo flujo pulmón y haya flujo sistémico. Si yo tengo mayor flujo pulmonar, tengo un QP aumentado y un QS disminuido. ¿Está? Tengo un QP mayor a 1. Entonces yo tengo que lograr un QP-QS igual a 1-1. O sea, un QP-QS de 1. Ya con un QP-QS de 1,5 hacia flujo pulmonar, ya tengo un hiperflujo pulmonar. ¿Tá? Normalmente en el postoperatorio, yo tengo un tubo de Gore-Tex o una derivación hecha con la subclavia, que el riesgo que yo tengo es que se trombose. Entonces estos pacientes, ¿qué van a tener? Inicialmente heparina. Van a tener heparina, un flujo de 10 unidades kilo-hora en las primeras 24 horas, y luego empiezo con aspirina, 5 miligramos kilo día. ¿Sí? Y eso lo va a tener mientras tenga la Blay Taussig. O sea, una de las cosas que tengo que tener en cuenta cuando venga es que tiene que estar con la aspirina. Tiene que estar con aspirina. ¿Está? Y le vas a tener que monitorizar. Las coagulaciones. ¿Con qué? Con el ring. Con el ring, exactamente. En un lactante necesito una PAN mayor a 40. Acuérdense, ¿no?, que estos son lactantes no mayores de 3 meses. Entonces necesito PAN mayores a 40. Sobre todo estamos hablando de postoperatorio de Blay Taussig. Una PVC de entre 8 y 12. La PVC tiene valor en las primeras 12 horas. ¿Sí? El valor real de la PVC en cualquier paciente crítico está en las primeras 12 horas. En el postoperatorio voy a tener una restricción hídrica al 70% o 3 mililitros kilo-hora. ¿Sí? Acuérdense que es muy importante evitar el hiperflujo pulmonar. Y la hemoglobina la voy a tener entre 13 y 15 para asegurar una adecuada hematosis. ¿Está? Y después la cirugía correctora, el timing, el tiempo de realización va a ser entre los 3 y los 6 meses. Y la técnica va a depender de cuál sea la causa del hipoflujo pulmonar. Si es un FALOT, será una correctiva. ¿Sí? Si es una atresia pulmonar, será una valvuloplastia. ¿Se entiende, no? Sí. Y eso es todo de hipoflujo pulmonar.